Mis padres exigieron que les entregara las llaves de mi casa. Tu hermana no tiene hogar después de su divorcio, lo necesita más que tú, declaró mi madre. Es por la familia, no seas egoísta, añadió mi padre. Incluso deslizaron sobre mi mesa un aviso de desalojo burdamente escrito. Pero cuando mi abogado les envió una carta certificada, sus rostros engreídos se descompusieron al darse cuenta de que soy Gwen, tengo 32 años, y nunca pensé que necesitaría protección legal contra mi propia familia. Después de años de ahorrar cada centavo de mi salario como asistente legal, finalmente compré la modesta casa de mis sueños. Era mi santuario, mi logro, mi futuro. Entonces llegó esa mañana de domingo, cuando mis padres aparecieron sin avisar con un aviso de desalojo escrito a mano y una exigencia que destrozó mi mundo: ceder mi casa a mi hermana recién divorciada. Sus rostros eran tan confiados, tan seguros de que yo accedería. Si estás viendo esto, déjame saber desde dónde sintonizas y pulsa el botón de suscribirte si alguna vez has tenido que mantenerte firme contra familiares que pensaban que podían pisotearte. Crecer en una familia de clase media en Portland, Oregón, moldeó gran parte de quien soy hoy. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos apuros. Mis padres, David y Karen, trabajaban duro para proveernos a mí y a mi hermana mayor, Alicia. Papá era gerente en una planta de fabricación local y mamá enseñaba tercer grado en la escuela primaria de la calle de al lado. Teníamos lo que necesitábamos, pero los lujos se ganaban, no se daban. Desde temprana edad, me sentí atraída por la estructura y las reglas. Mientras otros niños se rebelaban, yo encontraba consuelo en los sistemas y el orden. Esto, naturalmente, me llevó al campo legal después de la universidad. No quería ser abogada. Demasiado protagonismo para mi gusto. Pero trabajar como asistente legal para un bufete de abogados de bienes raíces era perfecto. Me encantaba la precisión del derecho inmobiliario, los límites claros de la propiedad, la naturaleza definitiva de los contratos. Había algo profundamente satisfactorio en ayudar a la gente a asegurar su pedazo del sueño americano. Durante 7 años, viví muy por debajo de mis posibilidades. Mientras mis amigos vacacionaban en lugares tropicales, yo hacía viajes de acampada a parques estatales locales. Cuando ellos se mudaban a apartamentos de lujo, yo me quedaba en mi pequeño estudio con el radiador ruidoso. Cada cheque de bonificación, reembolso de impuestos y regalo de cumpleaños iba directamente a mi fondo para la casa. Preparaba mis almuerzos, evitaba las cafeterías y me convertí en una experta en encontrar entretenimiento gratuito. No siempre fue fácil, pero tenía una meta. Mi relación con mi familia durante estos años fue generalmente de apoyo, pero con tensiones subyacentes. Mis padres nunca entendieron del todo mi determinación de poseer una propiedad a una edad tan temprana. Alquilar te da flexibilidad, decía mi madre. ¿Por qué atarte con una hipoteca? Lo que no decían, pero que siempre sentí, era que me comparaban con Alicia. Alicia, 2 años mayor que yo, siempre había sido la hija predilecta. Hermosa, extrovertida y encantadora, se casó joven con James, un ambicioso profesional de las finanzas. Vivían en una casa enorme en los suburbios, conducían coches de lujo y tomaban vacaciones exóticas. Sus redes sociales eran escaparates perfectamente curados de una vida envidiable. Mis padres sonreían de orgullo en las reuniones familiares mientras Alicia mostraba fotos de su última aventura europea o de la renovación de su casa. Lo que no era evidente en esas fotos pulidas era la tendencia de Alicia hacia las decisiones impulsivas y la irresponsabilidad financiera. A lo largo de los años, fui testigo de cómo se repetía el patrón. Alicia hacía grandes planes sin un presupuesto adecuado, se excedía y luego esperaba que la familia la ayudara a salir del apuro. Un pequeño préstamo para un viaje de aniversario sorpresa. Ayuda con una factura de impuestos inesperada. Asistencia para el cuidado de los niños cuando habían gastado su presupuesto en muebles nuevos. Mis padres siempre la ayudaban, recurriendo a sus ahorros de jubilación si era necesario. Cuando finalmente cerré la compra de mi casa, una modesta casa de estilo rancho de 3 dormitorios en un barrio tranquilo, fue el día más orgulloso de mi vida. Nadie me había dado un centavo. Cada dólar del pago inicial provino de mi propio sacrificio y disciplina. La casa no era lujosa. Necesitaba actualizaciones y tenía un patio pequeño, pero era mía. Pasé los fines de semana pintando paredes, plantando un pequeño jardín y amueblando lentamente las habitaciones con piezas cuidadosamente seleccionadas.
Mi casa se convirtió en mi santuario. Cada habitación representaba libertad y logro. La cocina, donde podía preparar comidas elaboradas para mí. El dormitorio de invitados que convertí en una oficina en casa. El patio trasero donde podía leer bajo la sombra de un viejo arce. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente asentada y segura. Los primeros indicios de problemas llegaron unos 6 meses antes de la confrontación. Las llamadas familiares aumentaron en frecuencia, a menudo incluyendo preguntas casuales sobre mi dormitorio de invitados. ¿Realmente usas ese segundo dormitorio para algo?, preguntó mi madre. Parece un gran desperdicio de espacio para una sola persona. Otra vez, mi padre comentó, las casas son realmente para las familias, ¿no crees? La gente soltera no necesita tanto espacio. Descarté estos comentarios como su habitual sesgo hacia las estructuras familiares tradicionales. Pero mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. El fin de semana antes de que todo explotara, asistí a una cena familiar en casa de mis padres. Mientras ayudaba a mamá en la cocina, escuché una conversación entre papá y Alicia en la sala de estar. Sus voces eran bajas, pero capté fragmentos. A Gwen no le importará. ¿Es lo correcto? Ella puede encontrar un apartamento con bastante facilidad. Un sentimiento frío se instaló en mi estómago, pero incluso entonces, no podría haber imaginado lo que se avecinaba. La mañana que lo cambió todo fue engañosamente hermosa. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de mi cocina mientras disfrutaba de mi ritual dominical de café y crucigramas. Llamaron a mi puerta principal justo después de las 10. No esperaba a nadie, especialmente no a mis padres, que normalmente llamaban antes de visitar. Estaban en mi porche, con un aspecto inusualmente serio. Papá caminaba un poco de un lado a otro, con las manos en los bolsillos, mientras mamá apretaba su bolso con los nudillos blancos. Los invité a pasar, ofreciéndoles café, tratando de leer sus expresiones. Tenemos que hablar de algo importante, Gwen, dijo mi padre mientras se sentaban a la mesa de mi cocina. No tocó el café que puse ante él. Mi madre intervino, su voz adoptando el tono de maestra que usaba cuando explicaba algo obvio. Es sobre Alicia. Su situación se ha vuelto difícil. Durante los siguientes 15 minutos, me contaron una historia que no había oído. Alicia y James se estaban divorciando después de 8 años de matrimonio. Según mis padres, James había tomado a Alicia por sorpresa, dejándola sin nada. Su lujosa casa se estaba vendiendo como parte del acuerdo, y Alicia estaba luchando por encontrar una vivienda adecuada para ella y los niños, Emma de 7 años y Noah de 5. Eso es terrible, dije sinceramente. El divorcio es duro, especialmente con niños involucrados. ¿Está buscando apartamentos cerca de la escuela de los niños? Sé que algunos complejos en esa zona tienen unidades de 3 dormitorios disponibles. Mis padres intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Entonces mi madre soltó la bomba. Gwen, hemos estado discutiendo la situación como familia y hemos llegado a una solución. Alicia necesita tu casa. Me reí, pensando que era una broma extraña. ¿Qué quieres decir con que necesita mi casa? ¿Como para visitar? No, dijo mi padre firmemente. Para vivir en ella permanentemente. Tendrías que encontrar otro lugar para vivir. La habitación pareció inclinarse. ¿Quieren que le dé a Alicia mi casa? La casa por la que ahorré durante 7 años para comprar. La casa que está a mi nombre con mi hipoteca. Tu hermana no tiene hogar después de su divorcio. Lo necesita más que tú, declaró mi madre como si estuviera afirmando un hecho obvio. Mi padre asintió. Es por la familia. No seas egoísta. Eres soltera. No necesitas tanto espacio. Alicia tiene 2 hijos que necesitan estabilidad en este momento. Intenté procesar lo que estaban sugiriendo. Esto no se trata de necesidad o espacio. Este es mi hogar, mi propiedad. No se lo voy a dar a Alicia ni a nadie más. Los ojos de mi madre se entrecerraron. Te criamos para poner a la familia primero, Gwen. Estoy decepcionada de que elijas ladrillos y cemento por encima del bienestar de tu propia sobrina y sobrino. Esto no se trata de elegir la propiedad por encima de las personas, insistí, mi voz elevándose a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma.
Se trata de límites básicos y respeto. Trabajé increíblemente duro por esta casa. Alicia tiene opciones. Tiene un buen trabajo. Obtendrá un acuerdo del divorcio. Puede alquilar hasta que resuelva las cosas. Los precios de alquiler están por las nubes, replicó mi padre. Y los propietarios no están muy interesados en los niños. Lo sabes, trabajando en bienes raíces. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿Dónde se supone que voy a vivir si le doy mi casa a Alicia? Mi madre hizo un gesto despectivo. Hay muchos apartamentos bonitos para gente soltera. Ya viviste en uno antes. No es como si necesitaras un patio o dormitorios adicionales. Sentí una oleada de ira. Entonces, ¿debería renunciar a mi hogar, asumir el gasto y la molestia de mudarme, y empeorar mi situación de vida porque el matrimonio de Alicia fracasó? Eso no tiene ningún sentido. Tiene perfecto sentido si te preocupas por la familia, dijo mi padre bruscamente. Tu hermana está en crisis. Sus hijos necesitan estabilidad. Tú tienes los medios para ayudar. El hecho de que estés dudando dice mucho sobre tus prioridades. La conversación continuó en esta línea, con mis padres desestimando cada punto lógico que planteaba. Tenían una respuesta para todo. Cuando mencioné mi hipoteca, sugirieron que simplemente podría transferírsela a Alicia, mostrando su completa incomprensión de cómo funcionan las hipotecas. Cuando mencioné mi propio apego al hogar que había creado, insinuaron que estaba siendo materialista. Después de 30 minutos de argumentos circulares, mi padre metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un trozo de papel de cuaderno doblado. Con una gravedad que podría haber sido cómica en otro contexto, lo deslizó sobre la mesa hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Aviso de desalojo, dijo solemnemente. Te estamos dando 30 días para desalojar la propiedad para que Alicia y los niños puedan mudarse antes de que comience el año escolar. Desdoblé el papel. Con la letra de mi padre había un burdo aviso de desalojo que decía que yo, la ocupante actual, debía desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. Estaba firmado por ambos padres, como si sus firmas tuvieran algún peso legal sobre mi propiedad. Esto no es un documento legal, dije, empujándolo de vuelta sobre la mesa. No pueden desalojarme de una propiedad que no poseen. Somos tus padres, dijo mi madre, su voz quebrándose con emoción practicada. No deberíamos necesitar documentos legales entre familia. Deberías querer ayudar a tu hermana. Estoy feliz de ayudar a Alicia de maneras razonables, respondí. Pero darle mi casa no es razonable. Piénsalo bien, dijo mi padre mientras se levantaban para irse. Piensa en Emma y Noah, no solo en ti. Esperamos una mejor respuesta de tu parte para el final de la semana. Dejaron el falso aviso de desalojo en mi mesa, una declaración de guerra disfrazada de preocupación familiar. Después de que mis padres se fueron, me senté en la mesa de mi cocina, mirando el aviso de desalojo escrito a mano hasta que las palabras se volvieron borrosas. Mis manos temblaban mientras me preparaba otra taza de café que realmente no quería. La casa que siempre había sido mi refugio seguro de repente se sentía vulnerable, como si las demandas irrazonables de mi familia hubieran debilitado de alguna manera sus cimientos. El primer mensaje de texto llegó de mi madre esa noche. Papá y yo estamos muy decepcionados con tu reacción de hoy. La familia debería ser lo primero. No respondí. Para el lunes por la mañana, mi teléfono se estaba llenando de mensajes de familiares lejanos. La tía Linda quería saber por qué me negaba a ayudar a Alicia en su momento de necesidad. La prima Stephanie sugirió que siempre había sido la egoísta. El tío Bob, a quien había visto quizás 2 veces en los últimos 5 años, se sintió con derecho a opinar que la propiedad no es tan importante como las personas. Quedó claro que mis padres y Alicia habían estado trabajando los teléfonos familiares, presentando una versión unilateral de la situación que me presentaba como la villana. Ni una sola vez Alicia me había contactado directamente. Estaba desempeñando el papel de víctima mientras orquestaba una campaña de presión familiar desde las sombras. El miércoles trajo un nuevo nivel de confrontación. Mi madre llamó para invitarme a una cena familiar en su casa esa noche. En contra de mi buen juicio, acepté ir, esperando tener la oportunidad de razonar con todos cara a cara. Fue una emboscada. La tía Linda y el tío Bob estaban allí, junto con 2 de mis primos y mi abuela.
Alicia llegó la última, con los ojos enrojecidos y sombría, con Emma y Noah a cuestas. Los niños parecían confundidos e incómodos, claramente sintiendo la tensión pero sin entender su origen. Durante la cena, los comentarios mordaces volaron por la mesa. Algunas personas simplemente no entienden el significado de la familia, dijo la tía Linda a nadie en particular. Mi abuela me dio una palmadita en la mano y susurró, tu abuelo estaría tan decepcionado, querida. Siempre nos enseñó a cuidar de los nuestros. Después de la cena, una vez que los niños se acomodaron con una película en la otra habitación, los adultos se reunieron en la sala de estar para lo que mi padre llamó una reunión familiar sobre la situación de vivienda de Alicia. Alicia habló primero, su voz temblando de emoción mientras describía el trauma de su inminente divorcio. Según ella, James la había dejado en la indigencia, luchando por cada centavo en el acuerdo. Pintó un cuadro de sí misma como una víctima sin opciones, enfrentando la perspectiva de mudar a sus hijos a algún complejo de apartamentos peligroso debido a restricciones financieras. Si tan solo hubiera alguien en la familia con espacio extra que pudiera ayudar, dijo mi madre intencionadamente, mirándome directamente. Lo que siguió fueron 2 horas de manipulación emocional, chantaje emocional y acoso directo. Cada vez que intentaba hablar razonablemente sobre soluciones alternativas, me interrumpían o desestimaban. Cuando señalé que había trabajado duro por mi casa, la tía Linda se burló y dijo, todos hemos trabajado duro, Gwen. La diferencia es que a la mayoría de nosotros también nos importa nuestra familia. Cuando me fui, temblaba con una mezcla de ira y duda. ¿Había estado equivocada todo el tiempo? ¿Realmente estaba siendo egoísta? El peso de la desaprobación familiar es una carga pesada, especialmente cuando has sido condicionada toda tu vida a buscar su aprobación. El impacto psicológico de esta campaña comenzó a afectar mi vida diaria. Tenía problemas para dormir, despertándome al menor ruido, convencida de que alguien estaba en mi casa. Mi apetito desapareció. En el trabajo, luchaba por concentrarme, cometiendo errores inusuales que provocaban comentarios preocupados de mis colegas. Después de una mañana particularmente difícil en la que había perdido un archivo importante de un cliente, mi colega Tara me invitó a almorzar. Algo te pasa, dijo sin rodeos mientras nos sentábamos en una mesa tranquila en un rincón. No eres tú misma. Toda la historia salió de mí. La demanda de mis padres. El falso aviso de desalojo. La campaña de presión familiar. Los ojos de Tara se abrieron como platos con cada nuevo detalle. Gwen, dijo cuando terminé, eso no es solo inapropiado, es potencialmente acoso. ¿Has considerado buscar asesoramiento legal? Son mi familia, dije débilmente. No se involucra a abogados con la familia. Tara levantó una ceja. Tu familia está tratando de quitarte tu casa. Creo que las reglas normales ya no aplican. Se inclinó hacia adelante. Deberías hablar con Jonathan Bailey. Él maneja las disputas de propiedad más complejas de nuestro bufete, y es implacable cuando se aprovechan de los clientes. Prometí pensarlo, pero no estaba lista para escalar la situación a ese nivel. Parte de mí todavía esperaba que mi familia entrara en razón si simplemente me mantenía firme. Esa esperanza se evaporó durante la siguiente semana a medida que sus tácticas escalaban. Mis padres comenzaron a aparecer en mi casa sin previo aviso, una vez trayendo una cinta métrica para verificar si los muebles de Alicia cabrían en mi sala de estar. El sofá podría ser demasiado grande, reflexionó mi madre como si yo no estuviera allí, oponiéndome a toda la premisa de su visita. Alicia publicó en Facebook agradeciendo a la familia, que se está uniendo para asegurar un nuevo hogar para los niños durante esta difícil transición. La publicación recibió docenas de comentarios de apoyo, incluidos varios que expresaban admiración por miembros de la familia anónimos que hacen sacrificios significativos. La clara implicación era que yo había aceptado ceder mi casa. Lo más inquietante fue que comencé a recibir llamadas anónimas preguntando cuándo el ocupante actual desalojará la propiedad en Maple Street. Cuando exigía saber quién llamaba, colgaban. Sospechaba que Alicia había comenzado a decirles a sus amigos que se mudaría a mi casa, pero no podía probarlo. El punto de quiebre llegó un sábado por la tarde, 3 semanas después de la confrontación inicial. Regresé de hacer la compra para encontrar a Alicia, mis padres y un hombre que no reconocí de pie en mi patio trasero. Habían accedido a mi propiedad mientras yo estaba fuera y estaban discutiendo planes de renovación.
La terraza definitivamente necesita ser ampliada para que los niños jueguen, decía el hombre, tomando notas en un portapapeles, y mencionaste que querías quitar este árbol para extender el área del césped. Me quedé helada, con las bolsas de la compra en la mano, mientras discutían casualmente desmantelar el jardín que había pasado 2 años cultivando. El arce que querían quitar era mi característica favorita de la propiedad, el lugar donde tomaba mi café por la mañana y leía los fines de semana. ¿Qué están haciendo en mi propiedad? Finalmente logré preguntar, mi voz tensa de furia. Todos se giraron, sorprendidos por mi aparición. Mi madre se recuperó primero. Gwen, ¿recuerdas a Frank, el amigo contratista de Alicia? Solo nos está dando algunas ideas para hacer el patio más amigable para los niños. Fuera, dije en voz baja. Todos ustedes, salgan de mi propiedad ahora mismo. No seas dramática, dijo Alicia, hablándome directamente por primera vez en todo este calvario. Solo estamos haciendo planes. Los niños necesitan espacio al aire libre. No me importa lo que necesiten tus hijos. Esta es mi casa, mi patio, mi árbol. No tienen derecho a estar aquí haciendo planes de renovación. Váyanse ahora o llamaré a la policía para denunciar a intrusos. Mi padre pareció sorprendido por mi tono. Gwen, eso es completamente innecesario. Somos familia. La familia no intenta robarse las casas de los demás, dije. La familia respeta los límites. Todos ustedes han demostrado que no están actuando como familia, así que los trataré como lo que son. Intrusos no deseados en propiedad privada. Se fueron, pero no antes de que mi madre lanzara un último golpe. ¿Has cambiado, Gwen? No reconozco a la persona fría en la que te has convertido. Mientras los veía alejarse, me di cuenta de que Tara tenía razón. Esto había ido más allá de un desacuerdo familiar. Necesitaba ayuda profesional para protegerme a mí misma y a mi propiedad. El lunes por la mañana, llegué temprano al trabajo y solicité una reunión con Jonathan Bailey, el abogado principal de nuestro bufete especializado en disputas de propiedad. Jonathan era intimidante, de unos 60 años, impecablemente vestido, con una reputación de eficiencia despiadada en los tribunales. El personal subalterno rara vez interactuaba con él directamente, pero mi situación se había vuelto lo suficientemente desesperada como para superar mi cautela habitual. Su asistente me programó una cita de 10 minutos entre reuniones con clientes. Pasé la mañana organizando mis pensamientos y reuniendo pruebas, capturas de pantalla de mensajes de texto, una fotografía del aviso de desalojo escrito a mano, notas de cada confrontación con fechas y participantes. A las 11:30, llamé a la puerta de la oficina de Jonathan, agarrando mi carpeta de pruebas y luchando contra el impulso de darme la vuelta y huir. Adelante, adelante, dijo. Debes ser Gwen del departamento de asistentes legales. Marjorie habla muy bien de tu trabajo. ¿Qué puedo hacer por ti? Tomando una respiración profunda, expuse mi situación de la manera más concisa posible, comenzando con la compra de mi casa y terminando con encontrar a mi familia planeando renovaciones en mi patio trasero. Coloqué el aviso de desalojo en su escritorio cuando llegué a esa parte de la historia. La expresión de Jonathan se mantuvo profesionalmente neutral durante la mayor parte de mi relato, pero sus cejas se arquearon cuando describí la creencia de mis padres de que simplemente podían transferir mi hipoteca a mi hermana. Cuando terminé de hablar, examinó el aviso de desalojo escrito a mano, su boca apretándose en una línea delgada. Permíteme ser absolutamente claro, dijo finalmente, dejando el papel con disgusto. Tu familia no tiene ninguna base legal en este asunto. ¿Cero? Este documento, dio un golpecito al aviso de desalojo, no tiene sentido. Más que sin sentido, representa un intento de intimidarte usando pretextos legales falsificados, lo que roza el acoso criminal. Su validación desató emociones que había estado reprimiendo durante semanas. Para mi horror, las lágrimas brotaron de mis ojos. Sigo diciéndoles eso, pero no escuchan. Actúan como si estuviera siendo egoísta por no regalar mi mayor activo a mi hermana. Jonathan me entregó una caja de pañuelos. Esto no se trata de egoísmo. Se trata de derechos de propiedad básicos. Compraste esta casa legalmente. Mantienes los pagos de la hipoteca. Es exclusivamente tu propiedad y nadie, familiar o no, puede obligarte a transferirla o entregarla. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, secándome los ojos.
No se detendrán. Cada día hay más presión, más culpa. Tengo miedo de dejar mi casa vacía porque podrían mudar las cosas de Alicia mientras no estoy. Jonathan se reclinó en su silla. Considerando esto, tenemos varias opciones. La más inmediata sería una carta de cese y desistimiento. Es un aviso legal formal que les informa que sus acciones son inapropiadas y potencialmente procesables. Delinearía los comportamientos específicos que deben de tener y las posibles consecuencias legales si continúan. ¿Eso realmente los detendría?, pregunté con duda. Parecen pensar que las relaciones familiares anulan las realidades legales. Precisamente por eso la carta debe venir de mí, en papel con membrete del bufete, entregada por correo certificado. Transforma la situación de un desacuerdo familiar donde creen que tienen la ventaja emocional, a un asunto legal donde los límites son claros y exigibles. Jonathan comenzó a delinear una estrategia de varios pasos. Primero, la carta de cese y desistimiento abordaría los problemas inmediatos de acoso y allanamiento de morada. Si eso no resolvía la situación, podríamos solicitar una orden de restricción que les impidiera venir a mi propiedad sin invitación. Como último recurso, podríamos presentar una demanda por acoso. No quiero demandar a mi familia, dije, sintiéndome mal solo de pensarlo. Lo más probable es que no llegue a eso, me aseguró Jonathan. En mi experiencia, una carta enérgicamente redactada de un bufete de abogados de buena reputación es suficiente en el 90% de estos casos. Las personas que dependen de la manipulación emocional y la presión social a menudo retroceden cuando se enfrentan a consecuencias legales reales. Pasamos la siguiente hora redactando la carta de cese y desistimiento. El lenguaje de Jonathan era preciso e inequívoco, enumerando cada acción inapropiada, el falso aviso de desalojo, las visitas sin previo aviso, el allanamiento de morada, la planificación de renovaciones no autorizadas. La carta dejaba claro que cualquier intento futuro de acceder a mi propiedad sin invitación explícita se consideraría allanamiento de morada criminal y sería denunciado a las autoridades. La carta también abordaba la presión familiar generalizada, señalando que orquestar una campaña de acoso podría constituir potencialmente la imposición intencional de angustia emocional, una reclamación civil procesable en nuestro estado. Esta es la opción nuclear, dije nerviosamente mientras revisaba el borrador. Se van a poner furiosos. Ya están violando tus límites de maneras significativas, señaló Jonathan. A veces, la única forma de establecer límites claros con personas que se niegan a respetarlos es hacer que las consecuencias de cruzarlos sean más dolorosas que cualquier beneficio que esperen obtener. Mientras se finalizaba la carta, Jonathan me aconsejó sobre medidas de seguridad prácticas. Esa noche, llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras exteriores, incluida la puerta lateral de uso poco frecuente que sospechaba que mis padres habían accedido con la llave de repuesto que les había dado para emergencias. Instalé un sistema de timbre con vídeo que alertaría a mi teléfono cada vez que alguien se acercara a mi puerta principal. Documenté el estado actual de mi casa y patio con fotografías en caso de que necesitara probar cualquier cambio o daño más adelante. Estas acciones prácticas me hicieron sentir más en control, pero el peso emocional seguía siendo abrumador. Siempre había sido la hija buena, la que seguía las reglas, evitaba los conflictos, mantenía la armonía familiar. Ahora me estaba preparando para enviar una amenaza legal a mis propios padres. Cada evento familiar cambiaría para siempre por esta confrontación. Las relaciones podrían no recuperarse nunca. La noche antes de que se enviara la carta, apenas dormí. Las dudas se infiltraron con la oscuridad. ¿Estaba exagerando? ¿Esta escalada dañaría permanentemente mi relación con toda mi familia? ¿Y si Alicia realmente no tenía otras opciones? Me recordé los hechos. Había trabajado honestamente por mi hogar. Alicia tenía otras opciones de vivienda. Podrían no ser tan convenientes o espaciosas como mi casa, pero existían. Mis padres y mi hermana no habían mostrado respeto por mis derechos de propiedad ni por mis límites personales. Ellos habían creado esta situación, no yo. Para la mañana, mi resolución se había solidificado. Entregué la carta finalizada a la asistente de Jonathan para su procesamiento oficial. La carta se enviaría por correo certificado, requiriendo una firma en la entrega para crear un registro legal de que había sido recibida. ¿Estás segura de esto?, preguntó amablemente la asistente, viendo mi expresión. No, admití, pero lo voy a hacer de todos modos.
La carta certificada fue entregada en la casa de mis padres un jueves por la tarde. Lo sé porque mi timbre con vídeo recién instalado capturó al cartero entregando un sobre similar en mi propia casa, una copia de cortesía que Jonathan había sugerido que debería tener para mis registros. A las 6:15 de esa tarde, mi teléfono explotó con notificaciones. Primero vino una serie de mensajes de texto cada vez más enojados de mi padre. ¿Qué significa esto? Seguido de, ¿cómo te atreves a enviar abogados contra tu propia familia? Y finalmente, tu madre está llorando. Espero que estés satisfecha. Luego Alicia llamó, dejando un mensaje de voz cuando no respondí. Realmente lo has logrado ahora, Gwen. Involucrar a abogados en un simple asunto familiar. Mamá y papá están destrozados. Esto es un nuevo punto bajo, incluso para ti. Para las 8, había recibido mensajes de 6 miembros diferentes de la familia, cada uno expresando conmoción y decepción por mi respuesta excesiva a lo que caracterizaron como una familia tratando de ayudarse mutuamente. Ni un solo mensaje reconoció la presión inapropiada o las violaciones de límites que habían llevado a la carta legal. A las 9:30, mi tía Linda envió un mensaje de texto: reunión familiar de emergencia mañana por la noche en casa de tus padres. Tu asistencia no es negociable si quieres seguir siendo parte de esta familia. Reenvié este mensaje a Jonathan, quien respondió de inmediato. Este es un intento de recrear la situación de presión grupal. Te aconsejo encarecidamente que no asistas sola. ¿Te gustaría que te acompañara? La idea de llevar a mi abogado a una reunión familiar parecía absurda, pero la última cena familiar había sido una emboscada. La presencia de Jonathan me aseguraría tener tanto apoyo emocional como respaldo legal. Lo verán como una escalada si te llevo, le envié por texto. Ellos escalaron cuando intentaron quitarte tu casa, respondió. Tú solo estás asegurando una conversación justa. Acordamos que Jonathan conduciría por separado y esperaría cerca. Yo asistiría al comienzo de la reunión sola, pero podría llamarlo si la situación se volvía hostil o manipuladora. La noche siguiente, llegué a casa de mis padres, sintiendo como si estuviera entrando en la guarida del león. Los coches se alineaban en la entrada y en la calle. Parecía que la mitad de la familia extendida se había presentado para esta emergencia. Tomando una respiración profunda, llamé a la puerta principal de la casa en la que había crecido, que ahora se sentía como territorio extranjero. Mi padre abrió la puerta, su expresión pétrea. Todos están en la sala de estar, dijo sin saludar. La escena era inquietantemente similar a la reunión familiar anterior. Las mismas personas, la misma disposición de los asientos, incluso el mismo silencio tenso cuando entré. La única diferencia era la carta legal sobre la mesa de café, con el membrete del bufete hacia arriba, acusadoramente. Mi madre rompió el silencio. Gwen, ¿te gustaría explicar por qué has involucrado a abogados en un asunto familiar privado? Involucré a abogados porque esto dejó de ser un asunto familiar privado cuando me diste un falso aviso de desalojo y comenzaste a planificar renovaciones en mi casa sin mi permiso, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Nunca fue un aviso de desalojo oficial, dijo mi padre con desdén. Fue solo para enfatizar la urgencia de la situación de Alicia. Fue presentado como un documento legal que me ordenaba salir de mi propia propiedad, repliqué. Eso cruza una línea de una discusión familiar a algo completamente diferente. Alicia habló, su voz temblando con emoción practicada. No puedo creer que pongas una casa por encima de tu propia familia. Por encima del bienestar de mis hijos. Esto no se trata de elegir la propiedad sobre la familia, dije por lo que pareció la 100ª vez. Se trata de respetar los límites básicos. Mi casa no está disponible para que te la apropies, Alicia. He trabajado demasiado duro por ella y amo mi hogar. Así que estás eligiendo ladrillos y madera sobre carne y hueso, interrumpió la tía Linda. Nunca pensé que vería tanto egoísmo en esta familia. Tomé una respiración profunda. Necesito que todos escuchen con atención porque solo voy a decir esto una vez. No voy a renunciar a mi casa. Ni ahora, ni en 30 días, ni nunca. La carta legal que recibieron describe muy claramente que la presión, el allanamiento de morada y el acoso deben detenerse de inmediato o habrá más consecuencias legales. Mi abuela jadeó. ¿Demandarías a tus propios padres? No quiero, dije honestamente.
Pero lo haré si las violaciones de límites continúan. Y para ser perfectamente clara sobre esos límites, nadie entra en mi propiedad sin mi invitación explícita. Nadie hace planes que involucren mi casa sin mi acuerdo. Nadie difunde información sugiriendo que he aceptado renunciar a mi hogar. Y lo más importante, nadie intenta hacerme sentir culpable o manipularme sobre esta decisión de nuevo. Mi padre se puso de pie, elevándose sobre la mesa de café. Siempre has sido terca, Gwen, pero esto es más que inaceptable. Estamos tratando de ayudar a tu hermana en una crisis. Y estoy feliz de ayudar de maneras razonables, respondí. Puedo ayudarla a buscar apartamentos. Puedo guardar algunas de sus cosas temporalmente. Puedo cuidar a los niños mientras se instala. Lo que no haré es darle mi casa. No entiendes la situación completa, dijo mi madre. Alicia necesita. La interrumpí. Lo que Alicia necesita y lo que Alicia quiere son cosas diferentes. Hay muchas opciones de vivienda que satisfarían sus necesidades. Ella quiere mi casa específica porque es conveniente y gratuita. Alicia se puso de pie de un salto. ¿Cómo te atreves? No tienes idea de por lo que estoy pasando. En realidad, tengo una idea, dije con calma. Sé que le has estado diciendo a la gente que te mudarás a mi casa. Sé que has estado haciendo planes de renovación. Sé que les dijiste a Emma y Noah que podían elegir sus dormitorios. Lo que no sé es por qué pensaste que algo de eso era apropiado sin mi consentimiento. Un momento de silencio atónito cayó sobre la habitación. Luego mi padre intentó retractarse. Solo estábamos tratando de ayudar a Alicia a planificar para el futuro. Nada era definitivo. Eso no es cierto, papá, dije cansadamente. Me diste un aviso de desalojo con un plazo de 30 días. Me dijiste que buscara un apartamento. Me diste mi sala de estar para los muebles de Alicia. Esas no son acciones hipotéticas. Mi madre se volvió hacia Alicia. ¿Realmente les dijiste a los niños que se mudarían a la casa de Gwen? Por primera vez, Alicia pareció incómoda. Pude haberlo mencionado como una posibilidad. Le dijiste a Emma que podía tener el dormitorio con el ventanal, dije. Le dijiste a Noah que podía pintar el dormitorio pequeño de azul para su tema oceánico. Discutiste la eliminación de mi arce para ampliar el área de juego. Ninguna de esas conversaciones me incluyó a mí, la verdadera propietaria. El ambiente en la habitación cambió sutilmente. Algunos miembros de la familia intercambiaron miradas. Mi primo Tim parecía abiertamente incómodo. La expresión de mi madre se endureció. Alicia, les prometiste a los niños la casa de Gwen antes de que hubiéramos hablado con ella. La compostura de Alicia se quebró. Dijiste que no sería un problema. Dijiste que Gwen entendería una vez que le explicáramos la situación. Me prometiste esa casa. La habitación se quedó en completo silencio. El rostro de mi padre palideció. No te prometimos la casa de Gwen, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los de Alicia. Sí, lo hicieron, insistió Alicia, con lágrimas corriendo. Ahora. Dijiste que Gwen realmente no la necesitaba, que sería razonable, que como padres, tenían el derecho de asegurarse de que los recursos familiares fueran a donde más se necesitaban. De repente sentí frío. ¿Es eso cierto? ¿Le dijiste a Alicia que podía tener mi casa antes de siquiera abordarme al respecto? El silencio de mis padres fue respuesta suficiente. Saqué mi teléfono y envié un texto rápido. Ahora, por favor. 3 minutos de silencio incómodo después, sonó el timbre. Mi padre fue a abrir, regresando con una expresión confusa y Jonathan Bailey siguiéndolo. Todos, este es Jonathan Bailey, mi abogado, dije en el silencio atónito. Le he pedido que se una a nosotros porque esta conversación tiene implicaciones legales sobre las que quiero ser absolutamente clara. Jonathan asintió cortésmente a la sala antes de dirigirse directamente a mis padres. Señor y señora Harrington, quiero asegurar que no haya malentendidos sobre las realidades legales de esta situación. Su hija Gwen es la única propietaria de su propiedad. Ningún acuerdo familiar verbal puede anular sus derechos de propiedad. Los intentos de presionarla, intimidarla o coaccionarla para que entregue su hogar podrían constituir acoso según la ley estatal. Nunca acosaríamos a nuestra propia hija,
protestó mi madre. Crear una campaña de presión familiar, emitir falsos avisos de desalojo, entrar en la propiedad sin permiso y hacer planes de renovación sin el consentimiento del propietario, todo eso potencialmente califica como acoso, respondió Jonathan con calma. Mi carta delineó los comportamientos específicos que deben cesar de inmediato. Este es un asunto familiar, insistió mi padre. No necesita involucrar a extraños. Solo estoy aquí porque los repetidos intentos de resolver esto dentro de la familia han fracasado, dijo Jonathan. Mi clienta ha dejado clara su posición. No está dispuesta a entregar su hogar. Esa decisión es final y legalmente vinculante. Cualquier táctica de presión continua resultará en medidas legales más formales, lo que estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere. La gravedad de la situación finalmente pareció calar. Esto no era solo un desacuerdo que pudieran superar con manipulación emocional. Había consecuencias legales reales para sus acciones. Alicia fue la primera en quebrarse. Esto es tan típico. Gwen siempre se sale con la suya. Siempre ha sido la perfecta, y yo siempre estoy luchando. Ahora, ni siquiera me ayudará cuando más lo necesito. He ofrecido múltiples formas de ayuda, le recordé. Tú eres la que solo quiere una solución específica, mi casa. Porque es perfecta. Está en el distrito escolar correcto. Tiene suficientes dormitorios, y no tendría que reducir tanto mi nivel de vida como con un apartamento. Esas son comodidades, no necesidades, señalé. Muchas familias viven en apartamentos. Mis hijos merecen algo mejor que eso. Y pueden tener algo mejor una vez que encuentres y asegures tu propia vivienda. Pero mi casa no es una opción. La reunión continuó durante otra hora. Pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Con Jonathan presente y las realidades legales claras, las tácticas de presión familiar perdieron su efectividad. Al final, mis padres habían reconocido a regañadientes que no podían obligarme a renunciar a mi casa, aunque sostenían que estaba siendo innecesariamente difícil. Mientras nos preparábamos para irnos, mi primo Tim se me acercó en silencio. Por si sirve de algo, creo que tienes razón en esto. Lo que estaban pidiendo estaba muy fuera de lugar. Su simple validación casi me hizo llorar después de semanas de ser pintada como la villana. Gracias, susurré. Eso significa mucho. En la entrada, Jonathan me estrechó la mano. Lo hiciste bien ahí dentro. Enfrentarse a la presión familiar a menudo es más difícil que enfrentarse a un abogado contrario en un tribunal. ¿Crees que ha terminado?, pregunté. Lo peor ha terminado, dijo. Puede haber secuelas emocionales, pero no creo que continúen con la campaña activa para quitarte tu casa. La gente así generalmente retrocede cuando se enfrenta a consecuencias reales. Mientras conducía a casa, a la casa que era incuestionablemente mía, me sentí victoriosa y profundamente triste a la vez. Había protegido lo que era legítimamente mío, pero ¿a qué costo para las relaciones familiares? El viaje a casa desde la casa de mis padres esa noche fue el momento más solitario y a la vez más empoderador de mi vida. Las calles estaban oscuras y vacías, coincidiendo con mi estado emocional, vaciada por el conflicto, pero de alguna manera más fuerte en mis límites recién reforzados. Había hecho lo que la sabiduría convencional dice que nunca debes hacer. Había involucrado a abogados en una disputa familiar. Sin embargo, mientras entraba en mi propia entrada, mirando la casa por la que había ahorrado durante años para comprar, supe sin duda que había tomado la decisión correcta. Los primeros días después de la confrontación pasaron en silencio. Sin llamadas de mis padres, sin mensajes de texto de Alicia, sin familiares contactándome con opiniones o juicios. La ausencia de presión se sentía extraña después de semanas de constante asalto emocional. Me encontraba saltando ligeramente cuando mi teléfono vibraba, esperando otro mensaje inductor de culpa. En cambio, eran solo colegas del trabajo, recordatorios de citas y la ocasional notificación de redes sociales. Al cuarto día, recibí un mensaje de texto inesperado de mi primo Tim. Hola, solo para saber cómo estás. ¿Estás bien? Un simple mensaje que se sintió como un salvavidas en el silencio familiar. Más tarde ese mismo día, mi tía Catherine, la hermana de mi padre, que vivía en Colorado y había estado misericordiosamente ausente de la campaña familiar, me llamó.
He estado escuchando algunas historias interesantes sobre ti convirtiéndote en una magnate inmobiliaria que desalojó a la pobre Alicia y sus hijos, dijo con el humor seco que siempre había apreciado. ¿Te importaría darme tu versión? Durante 1 hora, le conté toda la historia a mi tía, que escuchó sin interrupción. Cuando terminé, suspiró profundamente. Amo a mi hermano, pero esto es tan típico de cómo tus padres siempre las han manejado a las dos. Alicia quiere, Alicia obtiene. Se espera que tú te acomodes. Estoy orgullosa de ti por mantenerte firme. Para el final de la semana, 2 parientes más se habían puesto en contacto con mensajes de apoyo. Mi prima Rachel admitió que se había sentido incómoda con las tácticas de presión familiar, pero no había sabido cómo hablar en contra del Frente Unificado. Mi tío Peter, siempre el pacificador de la familia, se ofreció a mediar en futuras conversaciones si fuera necesario. Estos aliados inesperados no compensaron por completo la brecha con mi familia inmediata, pero ayudaron a aliviar la sensación de aislamiento. No estaba enfrentando esto sola después de todo. 10 días después de la confrontación, recibí un mensaje de texto del exmarido de Alicia, James. ¿Podemos tomar un café? Hay información que deberías tener. Dudé, preguntándome si era otra trampa, pero la curiosidad ganó. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral a medio camino entre nuestros lugares de trabajo. James parecía cansado cuando llegó, la tensión del divorcio evidente en las nuevas líneas alrededor de sus ojos. Después de una breve e incómoda charla trivial, fue al grano. Alicia me contó sobre la situación con tu casa, dijo, revolviendo su café distraídamente. Su versión fue creativa, por decirlo menos. Quería que supieras la situación financiera real. Durante la siguiente hora, James expuso hechos que contradecían mucho de lo que mis padres me habían dicho. El divorcio no había dejado a Alicia en la indigencia. Lejos de eso. El acuerdo incluía activos significativos y pensión conyugal. James le había ofrecido dejarla quedarse con la casa familiar si ella compraba su mitad, pero ella se había negado, prefiriendo tomar su parte en efectivo. La verdad es, dijo James con cuidado, que Alicia podría permitirse fácilmente un condominio o una casa adosada de 3 dormitorios en el mismo distrito escolar. Podría no ser tan grande como nuestra casa anterior o tu casa, pero sería perfectamente cómoda. Entonces, ¿por qué la campaña para quitarme mi casa?, pregunté, perpleja. James dudó. A Alicia siempre le ha costado reducir su nivel de vida. La idea de vivir en un lugar más pequeño de lo que está acostumbrada es difícil para ella. Cuando tus padres mencionaron tu casa como una posibilidad, se obsesionó con ella como una forma de mantener las apariencias sin tener que gastar el dinero de su acuerdo. Esta revelación no debería haberme sorprendido dada la historia de Alicia, pero la naturaleza calculada de los planes aún me dejó sin aliento. Entonces, mintieron sobre que ella estaba desesperada por una vivienda. No diría que no está estresada por la mudanza, matizó James. El cambio es difícil, especialmente para los niños, pero tiene opciones. Buenas opciones. Solo quería la tuya porque era gratis y la mantenía en una casa en lugar de un condominio. Mientras caminaba de regreso a mi coche después de nuestra reunión, sentí una extraña mezcla de vindicación y renovada ira. Había tenido razón todo el tiempo. No se trataba de necesidad, sino de conveniencia y apariencias. Mi familia había estado dispuesta a pisotear mis límites, no para rescatar a Alicia de un desastre, sino para evitarle las consecuencias naturales del divorcio, reducir su nivel de vida y empezar de nuevo. El conocimiento fortaleció mi resolución y, extrañamente, hizo más fácil enfrentar el continuo distanciamiento familiar. No estaba negando ayuda a alguien verdaderamente desesperado. Me estaba negando a ser manipulada para la conveniencia de alguien. En el trabajo, un lado positivo inesperado surgió del calvario. Jonathan Bailey, impresionado por cómo me había manejado durante la confrontación, me mencionó a los socios cuando se abrió un puesto en la división de disputas de propiedad. Has demostrado tanto comprensión legal como entereza personal, me dijo. Esas son cualidades valiosas en este campo. El primer día festivo después de la confrontación, el cumpleaños de mi madre en octubre, se cernía como una prueba de la nueva dinámica familiar. Después de pensarlo considerablemente, envié una tarjeta y un modesto certificado de regalo a su restaurante favorito. Mi gesto fue reconocido con un breve y formal mensaje de agradecimiento. Progreso, aunque mínimo.
El Día de Acción de Gracias presentó un desafío mayor. Tradicionalmente pasado en casa de mis padres, siempre había sido una importante reunión familiar. 2 semanas antes de la festividad, mi padre llamó, nuestra primera conversación directa desde la confrontación. Tu madre y yo celebraremos Acción de Gracias como de costumbre, dijo rígidamente. Eres bienvenida a unirte si lo deseas. La invitación en sí era una concesión, aunque apenas cálida. Después de consultar con mis nuevos aliados en la familia, decidí asistir, estableciendo límites claros para mí misma sobre cuánta interacción podía manejar, y llevando mi propio coche para poder irme si era necesario. La cena fue incómoda pero civilizada. Alicia asistió sin sus hijos, que pasaban la festividad con James. Apenas me habló directamente, pero no hubo comentarios sarcásticos ni chantajes emocionales. Mis padres mantuvieron una cuidadosa cortesía que se sentía extraña después de toda una vida de interacción más casual. El momento más alentador llegó después de la cena, cuando mi padre me encontró sola en la cocina preparando café. Esa carta de tu abogado, comenzó torpemente. Planteó algunos puntos válidos sobre los límites. Viniendo de mi padre, este reconocimiento indirecto de haber sobrepasado los límites era equivalente a una disculpa completa. Nunca quise que se involucraran abogados, dije honestamente. Solo necesitaba que la presión se detuviera. Él asintió, sin mirarme directamente a los ojos. Puede que hayamos presionado demasiado. No era todo lo que quería escuchar, pero era un comienzo, un reconocimiento, por mínimo que fuera, de que habían cruzado líneas. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que mi confianza en mi decisión nunca había flaqueado, incluso a través de la incomodidad y la tensión. Mi casa era mi santuario, ganado con mis propios esfuerzos, y defenderla había valido la pena el conflicto. Diciembre trajo la noticia de que Alicia finalmente había asegurado su propia vivienda, un lujoso condominio de 3 dormitorios en el mismo distrito escolar que su casa anterior. Mi madre lo mencionó durante una breve llamada telefónica, esforzándose demasiado por sonar casual. Tiene una piscina comunitaria y un parque infantil para los niños. Alicia dice que la suite principal es incluso más bonita que la anterior. Reconocí esto como una admisión indirecta de que Alicia, de hecho, había tenido opciones todo el tiempo, pero elegí no señalarlo. Eso suena perfecto para ella y los niños, dije en su lugar. Me alegro de que haya encontrado algo que funcione. Para el año nuevo, se había establecido una nueva normalidad tentativa. Las reuniones familiares continuaron con menos calidez pero más respeto por los límites. Alicia y yo mantuvimos una distancia cortés. Mis padres nunca se disculparon directamente por sus acciones, pero también habían dejado de defenderlas. Lo más importante, nadie volvió a mencionar mi casa o mis decisiones de propiedad. En esta extraña nueva paz, encontré una libertad inesperada. Habiendo defendido mis límites de manera tan definitiva, ahora me tomaban más en serio en todas las interacciones familiares. Por primera vez, mis opiniones y decisiones eran tratadas con el mismo respeto que las de Alicia. Había demostrado que no se me podía manipular ni pisotear, y eso cambió la forma en que todos interactuaban conmigo. Un año después de la confrontación que lo cambió todo, me senté en el columpio de mi porche trasero, bajo el arce que habían querido cortar, reflexionando sobre cuánto había cambiado la dinámica de mi familia. El espacio físico a mi alrededor seguía siendo mío, sin cambios y seguro, pero el paisaje emocional se había transformado por completo. Alicia se había instalado en su condominio, creando una nueva vida que parecía sentarle mejor de lo esperado. Las comodidades de la comunidad les daban a sus hijos oportunidades sociales que no habían tenido en su hogar anterior, más aislado. Incluso había comenzado a salir de nuevo, aportando una nueva energía a las reuniones familiares cuando no pasaba tiempo con su nuevo novio. Mi relación con mis padres había evolucionado hacia algo diferente, menos íntimo en algunos aspectos, pero construido sobre una base de límites más claros y un creciente respeto mutuo. La dinámica sobreprotectora, a veces controladora, que había definido mi infancia y mi juventud había dado paso a una relación más adulta. Ya no presumían de tomar decisiones en mi nombre ni desestimaban mis elecciones como menos importantes que las de Alicia. Nuestro primer avance real llegó 6 meses después de la confrontación, cuando mi padre llamó pidiendo ayuda con un problema de propiedad propio. Una disputa de límites con un vecino había escalado y quería mi opinión profesional. El hecho de que reconociera mi experiencia y la buscara marcó un cambio significativo en cómo me veía.
A mi madre le costó más adaptarse a la nueva dinámica. Su identidad siempre había estado profundamente ligada a ser necesitada por sus hijos, particularmente por Alicia. Mis firmes límites amenazaban ese papel. Sin embargo, con el tiempo, encontró nuevas formas de apoyar sin sobrepasarse, ofreciéndose a ayudar a plantar mi jardín de primavera en lugar de decirme cómo debía hacerse, preguntando sobre mi trabajo con interés genuino en lugar de compararlo con la carrera de Alicia. Profesionalmente, la experiencia transformó mi enfoque de mi trabajo. Habiendo vivido una disputa de propiedad de primera mano, aporté una nueva empatía y perspicacia a los casos que ayudaba a gestionar. El ascenso que Jonathan había mencionado se materializó 3 meses después, un salto a asistente legal senior con un enfoque en conflictos de propiedad residencial. Mis colegas notaron una nueva confianza en mi comportamiento, una disposición a hablar en reuniones y defender mis evaluaciones que no había estado allí antes. El resultado más inesperado fue cómo la experiencia cambió mi enfoque de todas las relaciones. Habiendo identificado y defendido mis límites en una situación tan de alto riesgo y cargada emocionalmente, me volví más atenta a los problemas de límites en las interacciones cotidianas. Me sentí más cómoda diciendo no a solicitudes irrazonables, estableciendo expectativas claras en las amistades y reconociendo cuando las relaciones profesionales se estaban desequilibrando. Construí una red de apoyo más fuerte fuera de mi familia, profundizando amistades que a veces habían quedado en segundo plano frente a las obligaciones familiares. Mi amiga Tara, que me había animado a buscar ayuda legal, se convirtió en una compañera de cena semanal. Me uní a un grupo de propietarios en mi vecindario, conectando con otros que compartían mi orgullo por la propiedad y la mejora del hogar. Mi viaje terapéutico fue quizás el aspecto más profundo de las secuelas. 6 meses después de la confrontación, comencé a trabajar con un terapeuta para desentrañar los patrones familiares que habían llevado a la crisis. Exploramos la dinámica de toda la vida de Alicia como la hija necesitada y favorecida, y yo como la responsable y complaciente. Llegué a entender cómo estos roles habían sido asignados y reforzados inconscientemente a lo largo de nuestras vidas y cómo romper ese patrón había sido necesario para mi crecimiento. Los sistemas familiares no cambian fácilmente, explicó mi terapeuta durante una sesión particularmente reveladora. Cuando te niegas a desempeñar tu papel asignado, la hija complaciente que se sacrifica por los demás, obligas a todo el sistema a recalibrarse. Por eso la reacción fue tan intensa. Esta perspectiva me ayudó a ver el conflicto no como un fracaso del amor familiar, sino como una interrupción necesaria de patrones poco saludables. Al mantenerme firme, había creado un espacio para que eventualmente se desarrollaran relaciones más saludables. La reconciliación con mis padres progresó lenta pero constantemente. Establecí condiciones claras, respeto por mi propiedad y mis elecciones de vida, sin comparaciones con Alicia y reconocimiento de mi independencia. Dentro de estos parámetros, reconstruimos gradualmente una relación que, aunque diferente a la anterior, contenía su propia autenticidad y valor. En el aniversario de la confrontación, mis padres me invitaron a cenar. Solo nosotros 3, sin Alicia, sin familia extendida. Durante el postre, mi padre se aclaró la garganta torpemente. Tu madre y yo hemos estado pensando, comenzó, sobre el año pasado y todo lo que pasó con tu casa. Me tensé, insegura de hacia dónde se dirigía esto. Nos equivocamos, dijo simplemente. No teníamos derecho a hacer exigencias sobre tu propiedad, independientemente de la situación de Alicia. Quiero que sepas que lo reconocemos ahora. Mi madre extendió la mano sobre la mesa para tocar la mía. Siempre hemos estado orgullosos de ti, Gwen, pero no siempre lo mostramos de la manera correcta. Lo que has construido para ti, tu carrera, tu hogar, son logros que deberíamos haber celebrado más. No fue una disculpa perfecta. No abordó las tácticas manipuladoras ni los años de favoritismo hacia Alicia, pero fue un progreso genuino. Más importante aún, su comportamiento ya había cambiado, haciendo que las palabras fueran más creíbles. Gracias, dije, apretando la mano de mi madre. Eso significa mucho para mí. Nuestra relación nunca sería sencilla ni estaría completamente sanada, pero estábamos encontrando un nuevo camino hacia adelante, basado en el respeto mutuo en lugar de en viejas expectativas. Mi casa, el catalizador de tanto conflicto, se volvió aún más significativa después. Invertí en mejoras que la hicieron verdaderamente mía. Una cocina renovada con los azulejos azules que siempre había querido. Estanterías empotradas en la pared de la sala de estar.
Un jardín que florecía desde la primavera hasta el otoño. Cada cambio reforzaba que este espacio estaba bajo mi control, una manifestación física de mi derecho a definir mi propia vida. La lección más profunda de toda la experiencia fue sobre la naturaleza de la obligación familiar. Me habían criado para creer que la familia era lo primero, siempre, sin preguntas ni condiciones. La confrontación me obligó a desarrollar una comprensión más matizada. Las relaciones familiares saludables requieren límites, respeto y reciprocidad. Sacrificarse por la familia puede ser hermoso cuando se elige libremente, pero destructivo cuando se exige o se coacciona. También aprendí que defenderte a ti misma no es egoísta, es esencial. Al defender mi derecho a la casa que había ganado, no solo estaba protegiendo una propiedad. Estaba afirmando mi valor como individuo con necesidades y logros válidos. Esa afirmación se extendió a todos los aspectos de mi vida, creando espacio para una mayor confianza, límites más claros y relaciones más auténticas. Hoy, mientras me siento en el patio trasero que sigue siendo incuestionablemente mío, siento una profunda gratitud por el difícil viaje del año pasado. El conflicto fue doloroso pero necesario. A través de él, descubrí mi propia fuerza, redefiní las relaciones familiares en términos más saludables y creé una vida que honra tanto la conexión como la independencia. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra la presión familiar? ¿Qué límites has tenido que defender en tus propias relaciones? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar ánimo para mantenerse firme en sus propios límites. Recuerda, proteger lo que es legítimamente tuyo no es egoísta. Es un acto de respeto propio que, en última instancia, crea la base para relaciones más saludables con todos en tu vida. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te dé fuerza si alguna vez enfrentas un desafío similar.